Bienvenidos a otra edición de Reaccionando a, y en esta oportunidad vamos a estar reaccionando a la última conferencia del presidente Luis Lacalle Pou, en donde informó que las fronteras para el próximo verano van a estar cerradas. Y sé que es una decisión que muchos no van a compartir, es una decisión difícil para nosotros. La estiramos, pero los elementos son contundentes. Sin duda que todos los que nos dedicamos al sector de turismo e de inversiones, sobre todo el sector hotelero, el sector gastronómico y por qué no también obviamente el sector inmobiliario, que nos dedicamos también a lo que es el arrendamiento de temporada, estábamos muy pendientes al respecto de la decisión del gobierno en lo que respecta a la apertura de fronteras para la próxima temporada. Y bueno, realmente el presidente ha sido tajante y él esboza en esta misma conferencia algunos de esos argumentos para tomar esta decisión. Y ahora tenemos un empujón mundial y regional. Estamos entre el número 5 y el 8. El 5 y el 3 del podio mundial de contagios. Eso naturalmente deriva en nuestro país. Sin duda lo que dice acá el presidente es, creo que el mayor motivo. Realmente los países con mayor emisión de turismo hacia el Uruguay son Argentina y Brasil. Realmente dos países que están en estos momentos con números bastante complicados en lo que respecta al COVID. Y sin duda que si se abrieran las fronteras, eso afectaría obviamente a lo que es el estado sanitario de Uruguay, que viene por suerte con muy buenos números y muy buenos controles. Otro argumento que expresa el presidente es que hasta el momento, lo cual puede ser algún testeo para lo que podría haber sido la apertura de fronteras para la temporada, ha habido pasaje de población tanto de Argentina como de Brasil, como de otros países a territorio nacional, y lamentablemente en muchos de esos casos no se ha respetado la cuarentena, a lo cual el presidente hace referencia al respecto. Si bien se están haciendo controles, y estamos de acuerdo que así sea, si ustedes ven la declaración jurada, abajo hace referencia a dos artículos del Código Penal, el 224 y el 239. Y esa facultad que nosotros tenemos, vamos a utilizarla porque se está posiblemente ante la violación de la declaración jurada, y estoy diciendo básicamente, tienen que hacer cuarentena y no hacen, van a ser llevados ante la justicia. Esto se dio en base a algunos casos bastante resonados, sin ir muy lejos en el tiempo. Un jugador de fútbol de nacionalidad argentina que ingresó al país con un formulario, con una declaración de COVID negativo que era trucha, y vino, entrenó, estuvo con el plantel, hizo las revisaciones médicas. Realmente una falta de responsabilidad. Menciono este caso puntualmente, obviamente no hay que generalizar, pero como es este virus que es muy exponencial, donde eso se cumpla en pocos casos, de todas maneras puede tener efectos muy negativos en el estado sanitario del territorio nacional. Pero la decisión del gobierno en base a lo que ha pasado en el mundo cuando se ha abierto fronteras, lo que ha pasado en el mundo con el relajamiento del turismo, países tales como Islandia, que tenían muy pocos casos, se dispararon. Y así se repite en muchos países. Esto es interesante y es el riesgo o de alguna manera el desafío que tiene el gobierno entre lograr un equilibrio entre abrir la frontera y de alguna manera reactivar el sector turístico, pero perder en lo que a la parte sanitaria respecta. Y lo bueno que tiene Uruguay de alguna manera es que, como la temporada de verano en el hemisferio norte ya fue, de alguna manera el gobierno tiene la posibilidad de ver lo que ha pasado en otros países, y en este caso menciona el caso de Islandia. En lo personal tenemos conocido, por ejemplo, en España, donde se había abierto las fronteras al turismo y de un día para otro se empezó a monitorear y había un disparo muy alto, un aumento,
mejor dicho, muy alto en los casos de COVID, y de un día para otro tuvieron que cerrar, no solo cerrar las fronteras y volver los extranjeros a sus países, sino que los propios españoles que estaban veraneando también tuvieron que volver a sus casas, y de alguna manera la temporada duró muy poquito porque tuvieron que volver de vuelta a la cuarentena. Entonces, realmente es de evaluar y de tener en cuenta, bueno, sí, si se hubieran abierto las fronteras, por ahí hubiéramos tenido una muy buena temporada, pero ¿por qué periodo? Porque si pasa eso de que el que ingresa al país no hace la cuarentena, no cumple la cuarentena, realmente se pueden disparar rápidamente los casos y por ahí un 5, un 6, un 7 de enero la temporada irse por la borda porque tenemos que volver a esa cuarentena, que en Uruguay nunca la hubo, pero a ese estado de no poder tener todas las actividades a pleno. Y de alguna manera quiero pensar, por ejemplo, imagínense un argentino que hubiera arrendado una casa por 7 días, que tenga que ingresar al país y tenga que hacer una cuarentena de 7 días. O sea, va a estar 7 días en la casa que alquiló por 7 días, en cuarentenado, y después se va a tener que volver a Argentina. Entonces, realmente algo bastante difícil. Si se hubieran abierto las fronteras de todas maneras. Entonces, creemos nosotros, obviamente esto va a tener medidas a nivel económico muy profundas en el sector hotelero, en el sector gastronómico, sobre todo en destinos como Punta del Este, que el turismo, sobre todo argentino, tiene un impacto grandísimo en el resultado económico al final de la temporada, y realmente va a ser un desafío poder conquistar a ese público nacional, porque realmente va a ser una temporada sobre todo con turismo interno, que ese turismo uruguayo que no pudo salir de vacaciones a Brasil, que no pudo irse a Europa, que no pudo irse a Miami, a Estados Unidos, de alguna manera va a vacacionar en Uruguay y puede llegar a balancear un poco esa no entrada de turismo extranjero. Va a ser un verano restringido. Las fronteras van a estar básicamente cerradas, salvo excepciones que ya se conocen y quizá alguna más. La frontera va a estar básicamente cerrada, salvo excepciones que ya se conocen y tal vez alguna más. En el próximo video vamos a estar hablando de cuáles son esas excepciones, y contanos qué te parece esta medida que ha tomado el gobierno, el presidente, y cómo pensás que puede afectar al sector turístico uruguayo. Suscríbete a nuestro canal y dejanos estos comentarios al pie del video.